Gracias a todas y a todos. Buenos días y gracias a quienes me dieron la oportunidad y el privilegio de estar con todos ustedes. Voy a referirme simplemente, creo yo, a la pregunta central de estos 2 días, que es, ¿y nosotros los jueces qué estamos haciendo? ¿Y nosotros los jueces qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra función? ¿Y cuál es nuestro rol en una sociedad mundial determinada por un desastre ecológico y por un desastre social, como lo reconoce el Papa Francisco y como lo reconocemos seguramente muchos, muchísimos? ¿Cuál será el rol de nosotros? Yo creo que para empezar hay que reconocer que por primera vez en la historia de la humanidad los jueces tenemos un papel protagónico en ese devenir de la humanidad. Es la primera vez. Históricamente los papeles protagónicos los tuvieron los líderes individuales que convirtieron la guerra normalmente en su forma de triunfo o inclusive de derrota. Posteriormente lo tuvieron los parlamentos en los que las sociedades fincaron sus esperanzas, después, fundamentalmente después de la Revolución Francesa y en fin. Pero en el siglo XXI las sociedades del mundo están poniendo su esperanza en los poderes judiciales. Los líderes individuales, los líderes parlamentarios no fueron en su criterio suficiente. No voy a debatir aquí si eso fue o no fue suficiente, simplemente las sociedades no lo creyeron suficiente y ahora ponen sus esperanzas en nosotros, los estamentos judiciales del mundo. El problema es, nosotros seremos capaces, seremos competentes de responder ante esa atribución de la sociedad. Lo cierto es que somos responsables y que tenemos una responsabilidad inmensa con la humanidad una vez que vemos palpable todo lo que hemos visto aquí estos días. Y entonces el otro problema es, bueno, ¿y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer y cómo? Yo creo que ahí hay varias posibilidades de respuesta y seguramente muchas cosas podremos hacer. Yo no voy a referirme sino a 2 o 3, pero seguramente otras muchísimas habría. Una de esas es entender que nosotros interpretamos, integramos y aplicamos las normas jurídicas y que por tanto tenemos un amplio espacio de acción para mirar esas normas y darles el sentido más justo en cada caso concreto. Y esa es una atribución y una función que debemos cumplir. Ahora bien, regularmente el problema es, bueno, ¿y qué es lo justo? ¿Cuál es lo justo? Recordémosla. Yo recordaría aquí fácilmente la fábula de la flauta de Amartya Sen. No sé si la recuerdan todos cuando Amartya encontró a 3 niños disputándose una flauta y el uno dijo que él tenía que quedarse con ella porque él la había construido, el otro dijo yo tengo que quedarme con ella porque yo soy el que la sé tocar y el otro dijo yo soy el que tengo que quedarme con ella porque soy el pobre. Entonces, ¿qué es lo justo? ¿Le damos la flauta al que la hizo, al que la sabe tocar o al que la necesita dada su pobreza? ¿Qué es lo justo? De modo que ese concepto de justicia que no vamos a debatir aquí, de todos modos lo cuento para que lo tengamos presente. Un elemento fundamental es no podemos actuar aislados, ni los jueces ni la sociedad entera puede actuar aislada, tenemos que actuar en bloque, en grupo, tenemos que actuar en comunidad, tenemos que hacer compromisos comunitarios y en este caso de todos los jueces en la medida de lo posible. ¿Y qué nos puede unir alrededor de eso? Yo pensaría, nos puede unir una concepción ética judicial. ¿Cómo debemos éticamente actuar los jueces dentro de ciertos parámetros que nos permitan contribuir al desarrollo de la humanidad tal como la estamos viendo? Y claro, si queremos entrar en eso, una herramienta pudiera ser, yo no digo que sea lo único ni que sea lo mejor, digo que una herramienta pudiera ser acudir, por ejemplo, a los códigos de ética judicial que existen en el mundo entero, empezando por el de Bangalore, que de alguna manera significó una unidad del mundo judicial alrededor de unos principios, de 5 o 6 principios fundamentales de la actividad judicial del mundo. Pero además hay códigos de ética, tenemos uno iberoamericano, hay uno africano, hay uno europeo, en fin.
De modo que acudir a eso y fundamentalmente acudir a las ligas éticas que hay detrás de eso. Solo por poner un ejemplo, América Latina tiene, bueno, América Latina no, Iberoamérica tiene una comisión judicial de ética iberoamericana, pero también existe la Comisión Africana y también existe la Comisión Europea y en fin, hay una serie de estamentos que nos pueden ayudar y servir de apoyo en esta actividad. De otro lado, yo creo que nosotros podemos y debemos ayudar, colaborar, proteger, quizás la palabra no sea colaborar, yo que diría que más que es cumplir una función especial de protección de la protesta pública y pacífica. Este es otro elemento que viene entrando en juego últimamente. Recuerden ustedes, a partir de la primavera árabe, la cantidad de manifestaciones públicas en el mundo, y eso derivó en una cantidad, te digo, como un fuego por el mundo. Y claro, vinieron las reacciones naturales de los estados y de los gobiernos autoritarios normalmente para impedirlas, para subvertirlas, para lesionarlas. Para fortuna nuestra, la ONU sacó en el 2020 una que se llamó la Observación General número 37 de la ONU, según la cual la función no solo judicial, la función de las autoridades no solo es permitir la protesta de los débiles y de los vulnerables, sino además protegerla. Insisto, más allá de permitir, se trata de proteger la protesta de los vulnerables, de los débiles, de los migrantes, de todos aquellos que expresan su sentimiento y su dolor. De modo que nosotros como justicia tenemos ese deber de protección fundamental. Yo recuerdo que en 2020 tuvimos que en Colombia emitir una decisión en una de nuestras cortes precisamente para proteger esas posibilidades de manifestación que hacen parte del derecho de expresión, del derecho de opinión, del derecho de información, insisto, de los más débiles, de los más vulnerables, de quienes más necesitan. Yo creo que ese es otro tema en el que debemos entrar nosotros a hacer manifestaciones, yo diría manifestaciones públicas sobre estos temas. Hay un tercer tema que es el tema de la independencia judicial. Me gusta mucho que Mina lo haya tocado inicialmente, el tema de la independencia judicial, porque es que más allá de ser un tema manido, reconocido, estudiado, analizado por todo el mundo, lo cierto es que no es un privilegio de los jueces, que a veces así lo entienden algunos, no es un privilegio de los jueces. La independencia judicial es una garantía de los ciudadanos, es una garantía de las sociedades. Cuanto más independiente es un juez, más garantizados tienen los derechos los ciudadanos. De modo que hay que propugnar por apoyar, por enfatizar la independencia de los jueces, que normalmente se pone en entredicho y se lesiona en muchos estados del mundo por razones obvias, por razones naturales. Al juez hay que acallarlo para que no cumpla su función en la medida en que se pueda acallar, precisamente para evitarlo. De modo que yo creo que, por ejemplo, de reuniones como esta deben salir manifestaciones públicas acerca de la independencia de los jueces en el mundo entero, y no quiero referirme a casos específicos, y además creo que no debe hacerse. Por último, y ya esto no es una cuestión judicial, es una cuestión ya del mundo, yo creo que también, y muy a la par con algunas palabras de Ramón, y no solo de Ramón de Boaventura, yo creo que nosotros debemos comenzar a estimular muchísimo la creación epistemológica de la periferia. Toda la vida nos hemos centrado en lo que se produce en Francia, en Alemania, en Italia, en 4 o 5 estados, dijo Ramón, y no nos hemos dado cuenta de los aportes científicos, epistemológicos que le ha dado a la humanidad otros países del mundo y otras regiones del mundo. Yo solo quiero poner aquí 2 ejemplos para salir rápidamente, pero uno, por ejemplo, y con independencia de las discusiones que puedan suscitarse. José Vasconcelos en México escribió el tema de la raza cósmica. Es un tema interesantísimo, con independencia de las críticas que podamos hacerle. Al fin y al cabo, cualquier aporte cognoscitivo pues tiene que ser criticado, y eso está bien. Y el uruguayo Vaz Ferreira, hace cerca de 100 años, hizo unos aportes acerca de la enseñanza crítica, la didáctica crítica.
Eso ha pasado casi como si no hubiera existido y es producto de la periferia y producto epistemológico para la humanidad. De modo que yo creo que podemos mirar esos elementos, seguramente muchos otros habrá, pero quisiera concentrarme solo en estos. Les agradezco mucho. Feliz día.